Algunos dicen que el tango debe modernizarse. Otros dicen que el tango debe protegerse de quienes quieren desfigurarlo. ¿Tango tradicional o tango estilo libre? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir una inquietud que desde hace al menos 20 años se desarrolla en el mundo del tango y que cada vez veo con más frecuencia. Y se trata de esa especie de posición irreconciliable que tienen los que defienden el tango tradicional frente a los que defienden el tango estilo libre. A ver, para ser claro, todos sabemos que el tango tiene un origen histórico y que se bailó y se baila hasta hoy en las milongas de Buenos Aires en un abrazo. Un abrazo que a veces se relaja para hacer algunas figuras y que otras veces es bien cerrado para crear intimidad. De hecho, el tango es la primera danza que instaló el baile de abrazo durante toda una pieza musical. Algo verdaderamente revolucionario. Y también sabemos que, aunque los pasos importan para bailar y que fueron variando con las décadas, no son fundamentales, sino que lo principal es cómo la pareja se conecta en la pista y comparte ese momento. Y este es el modo en que se entiende el baile de tango de Buenos Aires. Abrazo, conexión y pasos sencillos con música de tango. Porque la población milonguera, generalmente madura, entiende que el tango es una conversación entre dos cuerpos que se expresan a través del abrazo, los movimientos y la música. Entiende que el tango tiene una característica tradicional más allá de que se desarrolló y se fue transformando con el paso del tiempo, pero que nunca dejó de mantener su esencia. ¿Cómo será que si vemos en una fotografía a una pareja abrazada, inmediatamente pensamos que están bailando tango, porque identificamos el tango con el abrazo? Y si pudiéramos escuchar la música en esa fotografía, diríamos que generalmente se escucharían orquestas de los años 30 hasta, podríamos decir, la década del 60, dependiendo de cada lugar. ¿Y después de la década del 60 se terminó? Pero la verdad es que en los últimos años el llamado estilo libre pareció atraer a una gran cantidad de público, generalmente joven, con una gran cantidad de cambios, como por ejemplo poder bailar con el abrazo íntimo o bailar con mayor distancia entre los cuerpos o bailar separados con los brazos arriba o los brazos en la cintura o los brazos hacia abajo, con cambios de roles, con movimientos a veces más complejos y a veces más sencillos, todo dependiendo de cómo sientan la música o cómo los miembros de la pareja quieran interactuar, pero con la particularidad de que la música no necesariamente es la de tango, sino que puede ser música pop, música electrónica o de sonidos dispersos. Y esto está alimentado generalmente por maestros y bailarines que realizan exhibiciones, lo cual alienta a los seguidores y a quienes aún no conocen todas las aristas del tango a imitarlos en cuanto a movimientos, estilos y preferencias musicales. A ver, para pasar esto en claro, conozco maestros que te dicen a rajatabla que el tango es el abrazo y que si no bailas abrazado, no bailas tango, y que el tango se baila con música de tango, que es una hermosa música y riquísima en cuanto a su estructura, sin mencionar la calidad de sus letras. Y por otro lado, tenés a otros maestros que te dicen que se conectan mejor bailando con música pop de los 90, que hay que tener la cabeza abierta y entender que el tango es evolución y se puede bailar hasta vestido de hamburguesa bañada en chocolate. Todavía recuerdo cuando hace algo más de 20 años un reconocido maestro que vive en Europa bregaba por la fusión de todas las danzas para que ese sea el tango nuevo, lo cual consiguió adherentes y detractores, por supuesto,
pero cuya ilusión terminó por fracasar cuando pensó que dar ese paso significaba perder la esencia de lo que había distinguido al tango. Lo mismo que si te dijera que en el mundo hablemos una mezcla de todos los idiomas para crear un nuevo idioma, lo cual podría sonar maravilloso, pero desde otro punto de vista significaría que con el tiempo perderíamos la comprensión de todo lo dicho y escrito anteriormente a lo largo de la historia, perderíamos los significados de cada cosa y hasta perderíamos parte de nuestra propia identidad. De todos modos, muchos bailarines profesionales se sumaron a este concepto considerando que este enfoque más contemporáneo permitía una mayor libertad de movimiento y la inclusión de cualquier corriente musical moderna, así como de formar un tango para reinterpretarlo y adaptarlo a un modo de baile. Y todo esto sin mencionar que el estilo libre se puede bailar con zapatillas en vez de con zapatos de tango, se puede bailar con una túnica en vez de un traje y en el caso de la mujer con calzas y pies descalzos en vez de con un vestido con falda, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Debemos aferrarnos a las tradiciones del tango o explorar nuevas formas de expresión? ¿Me das 20 años para responderte? Y la verdad es que la respuesta no es sencilla, porque suelo pensar que la riqueza del tango es la diversidad. Además, mi zona de confort me dice que hay que seguir con una tradición y el respeto por la historia y la música de tango. Y mi yo revolucionario me dice que cada uno baile como le parezca, pero siempre con música de tango, aunque sea electrónica o alternativa, porque la música de nuestro tango expresa nuestra cultura y no podemos dejar de ser quienes somos y demostrar quiénes fuimos o somos porque entremos en otra época. La música de tango dice que el tango nació en el Río de la Plata, que tuvo un origen en el sur del continente americano y que fue resultado de un proceso multicultural que nos representa. Porque lo cierto es que la música es parte fundamental de esta expresión y bailar tango de manera tradicional nos conecta con la historia y la esencia misma de esta danza que destaca por su musicalidad, su elegancia e intimidad, por mencionar algunos elementos. Pero al mismo tiempo debo reconocer que el estilo libre tiene mucho para ofrecer, como enriquecer el vocabulario de tango, adaptarnos al mundo contemporáneo y aceptar una nueva era. De hecho, esta flexibilidad del estilo libre puede ofrecer una mayor libertad de expresión y de creatividad para los bailarines, contribuyendo a una etapa de innovación y experimentación. Pero tengo que admitir que resulta bastante difícil digerir que se llame tango a un baile con movimientos de tango ejecutados con música de una cantante de moda que no canta tango. ¿Y si en vez de estilo libre lo llamaras caída libre? Ahora, si me preguntaras si debemos elegir entre una u otra forma de bailar tango, mi respuesta es no. Siempre pienso que el mundo es lo suficientemente amplio para que todos convivamos, y la riqueza del tango, como te dije, radica precisamente en su diversidad. El tiempo dirá qué quedará de todo esto, pero creo que mejor que ver estas dos formas de bailar tango como antagónicas, preferiría que las viéramos como complementarias, considerando que cada una aporta su propia perspectiva y enriquece la experiencia global de tango. Ya me imagino que algunos me tildarán de permisivo y otros de anacrónico, de acuerdo con sus puntos de vista, pero prefiero abogar por la integración de lo mejor de ambos mundos. Creo que es posible disfrutar y respetar la tradición del tango mientras se incorporan conceptos novedosos y creativos. La clave está en encontrar un equilibrio que nos permita honrar las raíces del tango al tiempo que exploramos nuevas posibilidades de expresión.
Todavía me acuerdo el rechazo que tenía una vieja generación cuando apareció la volcada en el tango, y hoy parece un movimiento casi natural de hacerse en algunas milongas. Digo, más allá de los pasos y las figuras, el tango es un diálogo entre dos personas que pueden conectarse a través de la emoción o a través de una expresión lúdica, por mencionar algunas de las vías de transmisión del placer. Una conexión que trasciende las etiquetas de tradicional o estilo libre, porque el tango, por su origen multicultural, es poroso a diversas formas de baile, pero desde otro punto de vista, creo que muchos maestros y bailarines debieran repensar qué están compartiendo con una audiencia al ejecutar pasos de tango sin bailar música de tango. Me pregunto si bailan la chacarera con pasos de swing y el vals vienés con pasos de tarantela. Si a propósito de este tema quisieras aportar a este espacio, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, como crítica constructiva, me cabe señalar que a pesar de la riqueza y la innovación que puede aportar el estilo libre al mundo del tango, también plantea algunos desafíos y cuestionamientos que merecen atención. Y digo, por ejemplo, que quienes practican este estilo en general se parecen entre sí, lo cual en algún punto esa uniformidad hace perder la individualidad y singularidad en el baile, y que al fusionar el tango con otras danzas y otros géneros musicales, se corre el riesgo de perder la profundidad emocional que son propias del tango, sobre todo porque el énfasis en la espectacularidad a veces puede desplazar la autenticidad y sensibilidad de quienes bailan, y esto sin hablar de lo que significa el valor de una identidad, porque si perdemos la identidad, no vamos a recuperarla ni con un GPS. Camina 2 pasos y entra a la milonga. Has llegado a tu destino. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.